Buenas tardes. Agradezco otra vez a Chantal Signorio por su tercera invitación y al público y que llega tan numeroso y tiene la paciencia de escuchar un español que no se entiende. Tenemos una valiosa estudiante, por favor me tire la jaqueta si digo algo que es demasiado italiano y totalmente no se entiende. En general, cuando se hacen charlas de tipo psicológico, ya hay una mayoría de público femenino. Cuando se hacen seminarios, ponencias sobre el padre, por ejemplo, en Estados Unidos se le ponen el sustantivo, muchas veces la ausencia del padre. Y en general ya se ve con el público que escuchar ponencias sobre el padre son mujeres. Acá es una de las primeras veces en las cuales me parece, no tengo buenos ojos, que el público esté bastante balanceado, o que la mayoría femenina no sea un 90%. Entonces, agradezco a los varones, particularmente por su presencia. Empecé hizo este trabajo en los años 90. Ah, sí, eso es, el resultado es un libro que creo se puede buscar en la librería, me van a decir los detalles, en la librería del festival. De todos modos, trabajé a la primera edición en los años 90. Como la mayoría de ustedes se acuerda, en los 90 había no mucho internet, pero suficiente para lograr algunas informaciones fundamentales. Por ejemplo, para acceder a los catálogos de las principales bibliotecas. Y esto decía que la literatura sobre la madre, en particular la literatura psicológica entre la relación madre-hijo, era 10 veces más que la sobre padre-hijo. Al final del siglo pasado. Pero al final del siglo pasado, en el siglo pasado, todavía en general se necesitaba un padre y una madre. Entonces faltaba un balance. Algo se corrigió. Si puedo decirlo, decimos, mi texto es una pequeña contribución a esto. Aumentaron los estudios sobre el padre. Todavía se queda una falta de balance. Simbólica, porque el tema es, de todos modos, la ausencia del padre o la falta, etcétera, etcétera. Vamos a ver en cuál sentido. Una cosa que me impactó, llego de un país latino y en general trayendo el tema ya en aquellos tiempos en América Latina, era como de un lado había interés y del otro lado había una dificultad a hablar del padre. Yo creo porque hablar del padre y de la relación padre e hijos en general implica hablar de sentimientos masculinos. Y eso claramente era más fácil en Europa del Norte o en América del Norte. Pero a pesar de esto, todavía se necesitaba un padre, no solo en los países del norte, sino en todos los países.
Me parece que algo esté cambiando y me parece una buena cosa, porque si no tenemos, o mejor, seguramente tenemos, pero no expresamos nuestros sentimientos, la crecida de los hijos va a faltar de algo bastante importante. No tiene que ser que la misma expresión del materno, pero tiene que ser, ¿no? Y bueno, también decimos exactamente en el año 2000 salió la edición italiana, la primera, y desde allá un poquito empezó en otras lenguas. Y ahora el castellano es el número 12, ¿no? 12. Entonces sigue. Y en italiano se venden ahora entre 3 y 4 veces más copias que cuando el libro salió. Lo que con los ensayos no es así normalmente. Se olvida, ¿no? Como no tiene mercado, no tiene grosos ingresos. Entonces, espero que esto signifique algo en el sentimiento colectivo, en la narración colectiva. Más aceptación. Nuestras identidades, para su definición, necesitan siempre comparaciones, ¿no? Todo lo que es psicológico necesita de una bipolaridad. Incluso los polos mismos, literales, necesitan ser dos. No tiene sentido. Los géneros o sexos son dos. Y es difícil entender que se define en una cosa si no tenemos una contraposición. Pero lo que es interesante y que nos concierne acá para tratar de decir algo sobre esto no fácil tema, es que, claro, al interior de cada género o sexo también hay polaridades. Es decir, para la mujer, para la identidad femenina, hay, no sé si me expreso otra vez, pido disculpa, bien, decimos la compañera, la mujer que tiene la necesidad del encuentro, de la vida sexual y erótica, y la madre. Las dos cosas se alternan de manera natural, porque en todo estadio de la evolución animal, en toda sociedad, tenemos estos dos papeles, que son una continuación de algo absolutamente natural, instintivo. En la identidad masculina, llegan mujeres, En la identidad masculina, las dos polaridades son bastante diferentes. El instinto sexual, erótico, etc., es precisamente un instinto. La paternidad, el padre, es fundamentalmente, hay muchísimas teorías, muchas pesquisas, también decimos de zoología humana, etc., que dicen que hay también y hay instintos paternos, pero es otra cosa, lo que llamamos el padre hoy, y claro, no lo digo yo no soy antropólogo, decimos lo que dicen sociólogos, antropólogos, he tratado de tirar adentro de mi construcción todas las teorías, y particularmente teorías de mujeres. La primera es Margaret Mead, la grande antropóloga que estudió este tema en el siglo XX, ¿no? La paternidad no es como madre y compañera, decimos, en un vínculo así. Es una construcción vertical. La base, la plataforma, como decir,
es el instinto, como todo, y el padre es una sobreposición fundamentalmente social, cultural, histórica. Y por ese motivo, otra vez, no es mi idea, trato de hacer una suma, por esta razón, el papel del padre, y el padre en general, tiene mucho más cambiamientos siguen las circunstancias históricos culturales que el de la madre. Como es una construcción de la cultura, cambia con la cultura. Como es una construcción de la historia, esto es bastante, ¿cómo decir?, escalofriante. Como es una construcción de la historia nos ha ofrecido el padre. Y la historia podría retomárselo y borrarlo. Y muchos se preguntan si lo que está pasando no es parte de esto. De una no solo variación de esta formación cultural, sino un goodbye. Es pasado. Entonces, ¿qué son las dos polaridades? Y pido disculpas a las mujeres, me voy a concentrar sobre el padre. Las dos polaridades en la identidad masculina, padre y macho, o varón, o algo, así, ¿se entiende? El macho, hablamos muchísimos, particularmente en español, particularmente en América Latina, y no es un caso, me parece, y es interesante y otra vez al mismo tiempo preocupante, no solo ocupante, el hecho que se emplee este adjetivo también en otras lenguas. No se habla de machismo por ejemplo, en inglés o incluso en italiano. El padre y el macho, o, de otra manera, el ser masculino animal, o, de otra manera, otra vez, el ser, salud, masculino prepaterno. Es decir, el ser masculino competitivo, zoológico. En la mayoría, claro, no tenemos tiempo y no estamos hablando de zoología, pero ustedes saben que en la mayoría de los animales el padre, no el padre, el macho exactamente se vuelve padre, fertiliza, pero no se vuelve padre, porque padre, el étimo en todas las lenguas indoeuropeas, significa algo de proveedor, no alimenta, pero de manera diferente de la madre. Hay también estudios lingüísticos, ¿no? Pero la función, decimos simplemente animal, prepaternal, se realiza normalmente con una competición entre machos. Eso es interesante y puede ya decirnos algo si hablamos del mundo del siglo XXI y de las dificultades que encontramos. Una típica cosa, me parece que se dice en cada continente, es que la competición está aumentando, ¿no? No solo entre machos, pero la competición, el sistema económico se va volviendo competitivo. Y entonces incluso las mujeres se vuelven otro problema enorme, pero ¿no? Todo se vuelve competitivo, es decir, activa una actitud masculina animal, agresiva y competitiva. Entonces,
padre y macho están en relación vertical. El padre es un papel civilizado de la identidad masculina sobrepuesta, es decir, tienen una relación vertical. Y trataré de emplear estas imágenes. Para no aburrirnos, necesitamos imágenes, ¿no? El padre tiene muchas dimensiones verticales. Los machos tienen, como los animales, tienen una dimensión horizontal de competición de la horda, de la manada, ¿no? Que es un grupo horizontal en el cual se compite y hay el macho alfa, pero no hay algo de verticalmente superior. Esta invención, decimos, esta sobreposición, esta civilización o de otra manera, tapón, se puede decir. Y cuando se quita el tapón, a veces se ve el feo o el feo, simplemente el animal, ¿no? Esa es la... decimos, se pueden hacer chistes sobre la agresividad masculina, la tendencia a la hipersexualidad masculina, porque el instinto animal masculino es de hiperfecundador, sabemos todo eso, etcétera, etcétera. Pero eso no es solo un chiste, es también la tragedia de la sociedad y de los papeles, no solo de género entre masculino y femenino, sino entre las diferentes posibilidades de identidad masculina. Entonces, la horda horizontal y el tentativo de construir algo sobrepuesto. La dimensión vertical, la comparación del Padre a Dios, ¿no? Padre nuestro, etc. Toda la simbología judío-cristiana y todo lo que nos han dicho la antropología, psicoanálisis, historia de las religiones, la madre liada a la tierra y el padre al cielo, etcétera, etcétera. El problema es si logro decir algo con esa imagen, que otra vez no es solo mi teoría, trato de visualizarla, ¿no? Con el padre sobre, como es una construcción más reciente el padre, ¿no? Y se puede, la historia, las circunstancias pueden quitarla, lo que después se ve es probablemente la base masculina instintiva. Entonces estoy anticipando un poquito una de las conclusiones y preguntándome y preguntando a vosotros si lo que estamos viendo no es el resultado de un enorme trabajo que se hizo en el siglo pasado, que hizo el feminismo, por ejemplo, mi generación, se decía generación de los años 70, ¿no? Había mucho feminismo, se decía más principios femeninos en la sociedad, más presencia femenina, va a construir una sociedad, decimos, donde se gasta menos en armas, se hacen menos guerras y más en servicios sociales, que son como una continuación del materno, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé si esto es lo que vemos. Vemos, me parece, una sociedad que se queda en cada continente machocéntrica, solo que la sociedad que seguramente se puede correctamente hoy llamar postpatriarcal, no es postmaciocéntrica, sino el centro no es en el padre, sino muchas veces en el macho. Seguramente, ahora estoy simplificando, hay mucho más valores femeninos, hay una equiparación, pero desafortunadamente mucho también en la otra dirección. Y también la
abolición del padre o el hecho que en muchos casos, con la crítica a los excesos del patriarcado, ¿no? Hemos hecho lo que creo que se diga en español, como se dice muchísimo en inglés, tirar el agua sucia todavía con el baby, el niño en el agua, ¿no? Después del baño. To throw away the baby. Es decir, si tratando de liberarnos de los excesos, de los abusos del patriarcado, y entiendo en cada sentido, abusos de autoridad y muchas veces abusos sexuales, abusos de todo, pero hemos tirado no solo el patriarcado, que es una forma social, ¿no? Sino incluso a veces hemos tirado el padre demasiado, que es una función necesaria, ¿no? Eso es el problema del postpatriarcado. Entonces, ¿cuál es de todos modos mi definición? Que no es tan mi definición, simplemente otra vez tomo approaches antropológicos y psicológicos, en la sociedad patriarcal, que fue la sociedad también llamada occidental, en la cual, que nos guste o no nos guste, hemos vivido o han vivido nuestros antepasados. Aquí no es la cuestión si nos gusta o no, sino que llegamos, lo que nosotros hemos llegado de siglos y milenios de patriarcado, y lo que ha sido no se puede eliminar en un minuto. La eliminación provoca vacíos, ¿no? ¿Qué eran en la civilización patriarcal los principios que podemos llamar padre patriarcado? Ahora simplifico aún más, ¿no? Estoy hablando, por favor, de principios psicológicos. Entonces, no necesariamente de personas físicas con un cuerpo con los cromosomas X e Y, ¿no? Estoy diciendo cuando hay el padre como presencia física, ¿no? Me parece se puede sintetizar las principales funciones psicológicas en la continuidad, asegurar la continuidad y asegurar un contenedor. Decimos algo sobre la continuidad. En el sentido del pasado, los padres en el sentido no español, en el sentido estrecho, han sido interesados en la genealogía. Inventaron la genealogía y el patronímico, ¿no? Tenemos en la mayoría de los países, nuestro apellido llega del padre. ¿Por qué? Como todos sabemos, porque creo que se estudia seguramente a la Universidad Católica, seguramente se estudia el latín, ¿sí? El principio mater semper certa, pater incertissimus, ¿no? Eso es el principio del principio del derecho en Roma, y después se va. Y solo muy recientemente, con el DNA, también el padre, ¿cierto? Lo que provoca traumas increíbles a los padres, o mejor, a los machos que no sabían que eran padres. Otra complicación, ¿no? Bueno, la continuidad en el pasado, la genealogía, que se compensó a través de lo que en la filosofía griega, en Heráclito por lo menos, se llamaba enantiodromía. Es un término que emplea también Jung. Es decir, cuando adquieres, ¿no? Ves algo de nuevo, exageras yendo en esa dirección, ¿no? Y se crea un
falta de balance, ¿no? El padre estaba totalmente inseguro, se descubrió la función que tiene, fisiológica, etc., se creó la familia patriarcal y se inventó incluso el mito. No voy a perder tiempo con esto, tengo un capítulo en mi libro que leemos incluso en Aristóteles y continuó hasta el siglo XVII, XVIII parcialmente, el mito del homúnculus, hipercompensador, ¿no? Es decir, que en el semen masculino, en el esperma, está el homúnculus y la madre solo asegura una nutrición, ¿no? Es una hipercompensación enorme, pero bueno, en gran parte el mito subyacente, la narración es esta, en la sociedad patriarcal, ¿no? Y la continuidad hacia el futuro está en el hecho que eran tradicionalmente en la sociedad patriarcal los padres a hacer programas para el futuro, ¿no? Decidir, tratar de educar hijos e hijas a la voluntad, es decir, una educación de economía psíquica, no investir todo por el ahora, sino mirar al futuro. Y eso es para mí, incluso, claro, como psicoanalista de formación junguiana, toda la pesquisa fue una ocasión para tratar de empujar en una dirección diferente del freudismo más conservador, es decir, de la cuasi leyenda según la cual la relación entre el padre y el hijo varón es siempre de conflicto y de rivalidad. Esto es reductivo. Puede tener conflictos, claro, siempre hay, particularmente en la adolescencia, fases de conflicto, no se crece sin esto, pero no es necesariamente la esencia, ¿no? Y bueno, esto es Héctor, del cual agradezco mucho a mi editorial español, porque es la primera lengua en la cual trajeron el mismo título que el originario, que es un poco complejo porque hace referencia al mito clásico, ¿no? Entonces no es necesariamente claro, pero volviendo a la figura de Héctor en la Ilíada, si tenemos un minuto se puede explicar, ¿no? Entonces, el padre, que puede ser también positivo, no es necesariamente una relación de castración entre el padre y el hijo. Estamos seguros que todos los padres son castradores de los hijos varones. No es reductivo, hay también algo de positivo. Y el padre que enseña, claro, lo que era típico en la sociedad patriarcal de la función paterna, ¿no? No era necesariamente castrador. Hay la posibilidad de un padre positivo, por ejemplo, que dice al hijo, ok, ahora miraste media hora de televisión, ahora hacemos las tareas escolares y hacemos ahora inmediatamente, pero no porque yo soy la autoridad y te voy a pegar inmediatamente, sino porque después, al final del año, no solo yo y tu mamá vamos a estar más felices, pero tú también vas a estar satisfecho, ¿no? O simplemente, ok, ahora te comiste una chocolada. Ahora basta, dejamos las otras chocoladas para mañana, porque si comes demasiado chocolate, te vuelves loco, te vuelves sobrepeso y a la escuela van a reír de ti. Y tú vas a decir, no, si eso no pasa, vas a estar más. Es muy, muy sencillo.
la posibilidad de construir una relación padre. Claramente no solo con la castración y no solo pegando al hijo. En ese sentido, me permito recordar que se habla a veces en psicoanálisis, o de todos modos se entiende inmediatamente, en la educación tenemos muy groseramente dos fases. Una primaria, decimos, no solo en la educación, no, en la relación con el niño que nace, en general. Una fase, decimos, primaria, que era siempre más materna porque es la continuación del hecho de haber sido dentro de la mamá y después de nutrir al hijo con el pecho, ¿no? La satisfacción entonces de los deseos y de los instintos del niño. Y una fase secundaria, que era más la tarea del padre, donde aparecía el padre, ¿no? Que era poner límites a estos instintos, otra vez no porque yo soy el padre castrador, sino porque voy a socializarte a ti, hijo, con tu beneficio y mío, porque hay los hermanos también, y los vecinos, y a la escuela hay la sociedad, ¿no? Esta era la función del padre. Hoy el problema, y acá estamos, claro, con los problemas, el problema es el vacío, no tanto en la función primaria, sino en la función, en la tarea secundaria. Hay una nueva generación, he estudiado esto, se estudia, lo he puesto aquí porque esta es la segunda edición del libro con los updates, la nueva introducción, las nuevas estadísticas e incluso los neologismos. En mi país surgió, porque las nuevas palabras a veces simplemente nacen, ¿no? Nació la palabra que ustedes no conocen, pero van a entender, mammo, de género masculino. Es decir, que tenemos muchísimos papás que quieren muchísimos a los hijos, son mucho más conscientes de la importancia de ser padres, al mismo tiempo tienen miedo a la confrontación. Hay demasiada confrontación, hay demasiadas competiciones en la sociedad. Entonces, la tarea más delgada, es decir, la confrontación con los hijos, particularmente varones adolescentes, cuando pasan a través de estas fases de rebeldía, etc., no gusta mucho. Gusta más ayudar a la mamá en una tarea que, pero sería en términos arquetípicos, de vicemadre, ¿no? De ayuda a la madre, que es muy importante, yo lo he hecho, cambiar los pañuelos, cuando los dos trabajan se vuelve una necesidad material, pero no es esto que va a llenar el vacío de la función secundaria, ¿no? Entonces, estamos en el medio de como decía, problemas de transformación de la identidad masculina en muchos sentidos, ¿no? No hay un correspondiente en la mitad femenina de la sociedad, un correspondiente a estas transformaciones, ¿no? A estas novedades. Y, por ejemplo, se mencionó también en la charla precedente, hay estadísticas de la OCDE, ¿no? La Organización de la Cooperación y el Desarrollo, a la cual está incluido, creo, Chile, ¿no? Como primer país sudamericano, México, Chile, no mucho. De todos modos, de los 20 o ahora quizás 20 y pico países más importantes, que desde 20 y
creo, y pico otra vez, 21, 22 años, mide los resultados, las prestaciones escolares de las escuelas medias y superiores, medias superiores, y en cada continente en esos 20 países se ve, ¿cómo se dice? En italiano se dice una tejera que se está abriendo. Y las prestaciones masculinas caen y caen y caen. Y hay diferencias crecientes con las femeninas. Eso tendría que quedarnos acá. La única donde los varones se quedan más o menos al mismo nivel todavía es matemática, porque era tradicionalmente un monopolio casi masculino, ¿no? Pero ahora ingenieros, matemáticos, etcétera, están balanceados. En todas las otras es bastante un desastre. Hay una activación de fenómenos masculinos asociales. La última vez que me fui a Puerto de Ideas hablé de algo que va, otro libro que va a aparecer, yo creo, en una semana. La organización, los libros son un producto tan pobre que siempre funcionan mal. No tendría que estar acá. En todos modos, sobre la violencia sexual. Yo hablé de esto en Puerto de Ideas en Valparaíso la última vez. De todos modos, sobre el problema de la violencia sexual no es nuestro tema, pero es nuestro tema en el sentido que podría ser otra vez la consecuencia, ¿no?, del llevar el padre y lo que está abajo, el macho en el sentido más brutal. Al mismo tiempo tenemos que decir que, como muchas cosas, como muchos fenómenos, no sabemos si estas estadísticas que otra vez se ven en Europa, en las Américas, son una mala nueva, agresiones y violencias, o una, comillas, buena nueva, en el sentido que estas cosas han siempre pasado, solo que ahora se denuncian. Sí, el Me Too, o el Me Too es, decimos, estoy hablando de la real violencia, ¿no?, en sentido animal. Bueno, y ahora, como decía, en los animales, incluso los más cercanos de nosotros, los grandes monos, el encuentro es el resultado, el encuentro y la nacita de una nueva generación es resultado de una competición física entre machos. En las sociedades humanas tenemos siempre si no es un padre, una función paterna o masculina, la cosa es, ¿no? A veces es el tío materno, etcétera, las antropologías lo dice, pero hay algo de estable, ¿no? La sociedad humana, de alguna manera, nace del animal más evoludo al humano más primitivo, los llamados fósiles sociales, las tribus que no tienen escritura, si todavía no existen, tienen un padre, ¿no? Y la historia más lejana tiene un padre y siempre hay esto, ¿no? Ahora, si podemos ir como hacen Freud y Jung, Freud decía, ¿no?, el mito es como el sueño, se estudia en psicoanálisis el sueño porque es nuestro inconsciente, el mito es el sueño universal de toda la colectividad humana. Entonces, ha sido, decimos, ha ido propagándose porque era correspondiente a algo que nuestro inconsciente tiene, a pesar de las diferencias culturales, ¿no? Y en nuestra mitología occidental, de todos modos, el más antiguo es el griego,
que después se vuelve romano, etcétera, etcétera. Y no hay otra vez solo Edipo en el sentido de Freud, ¿no? Edipo que mata a su padre. Incluso lo mata no porque odia a su padre, o por lo contrario, porque no lo reconoce, no sabe que es su padre. Pero en el mito griego, la obra, decimos, más conocida y más antigua, es la de Homero y aún más universal. Y en la Ilíada tenemos la figura de Héctor, ¿no? Y decimos lo que he puesto como título a mi pesquisa es el gesto de Héctor, porque en la realidad hay dos gestos de Héctor. En la Ilíada, sabemos, tenemos el combate, la guerra entre griegos y troyanos. Y es interesante cómo esto podría verdaderamente incluso corresponder a algo a un miedo de todo el inconsciente colectivo, porque si se acuerdan del mito, el mito dice algo muy, muy sencillo y muy primitivo. Los griegos van a Troya y después van a matar todos los troyanos simplemente porque quieren recuperar Helena, la mujer más bella de todos los tiempos. Y eso podría ser una metáfora, un símbolo de la competición masculina para las hembras, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es un incubo. Entonces, todos son guerreros y todos como los machos animales en los duelos gritan su nombre, ¿no? Se muestran de una manera totalmente exhibicionística, como los animales antes del acto sexual. Solo Héctor, el hijo del rey de Troya, ¿no? Tiene una doble personalidad. Es más complejo. Es al mismo tiempo guerrero, el más valiente de los héroes troyanos, pero es también padre. Y en el libro sexto de la Ilíada vemos que se va a su familia porque se espera un combate terrible con los griegos y tiene temor de no volver el día siguiente. Abraza a su mujer, es toda la historia muy bella de amor entre él y Andrómaca, porque es interesante, ¿no? Pensar, ahora tenemos tantas historias transgresivas. La primera historia de amor de nuestro occidente es un banalísimo esposo y mujer, ¿no? Que es de Homero, ¿no? De todos modos, lo que es muy interesante y muy simbólico es que trata de abrazar a su hijo. Tiene un hijo de más o menos 1 año. Y el hijo lo rechaza. Tiene miedo al padre, la ambivalencia masculina, la complejidad, ¿no? La identidad masculina hecha de varón guerrero y de padre. Ve, porque el padre no se quitó la armadura llegando. Y eso es tan simbólico de lo que pasa aún cada día a los padres que regresan del trabajo y están todavía nerviosos y excitados. Bueno, ¿no? De todos modos, el gesto de Héctor es quitarse el elmo. Y después puede abrazar a su hijo, ¿no? Ahí uno tiene que reconocer este dualismo, esta bipolaridad masculina para relacionarse con su hijo. Y de verdad, el gesto de Héctor es doble, ¿no es esto? Después levanta a su hijo hacia el cielo y ruega a Zeus, que es ya como el representante del monoteísmo en aquellos tiempos, Zeus, por favor, hace a mi hijo más fuerte que mí. Eso es muy interesante porque es exactamente el opuesto de la idea castradoria y edipal, ¿no? Es el coraje de un padre de decir yo, bueno, puedo morirme en batalla, de todos modos soy más viejo y voy a morir antes de mi hijo, pero deseo para él
algo de mejor, no solo una rivalidad. Entonces, esta oscilación que yo he tratado de llamarla la paradoja del padre, ¿no? Que tiene que ser padre amoroso, pero también combatiente. Y si te muestras ante a tu hijo que no sabes combater, el hijo puede rechazarte como padre, lo que no pasa con la madre en la tradición. Tratando de explicar esto exactamente con el episodio de Freud, cuando nos habla de su padre, que fue interpretado como el inicio de la idea por el biógrafo de Freud, Jones, el inicio de la idea de la conflictualidad con los padres, ¿no? La paradoja que tiene que continuamente estar bueno en los dos papeles, ¿no? Una oscilación y si otra vez tomamos todo el mito como un sueño, es decir, que tiene el contenido, el posible desarrollo también, ¿no? A veces la adivinación también que trata de ver en los sueños o simplemente el psicoanálisis, el potencial de lo que puede pasar. Y si interpretamos la Ilíada en ese sentido, hay algo de trágico, porque los dos héroes principales, Héctor y Aquiles, Héctor tiene esta complejidad y dualidad. Aquiles solo es una máquina de guerra, ¿no? Un musculoso, un idiota. Que significa sencillo simplemente en griego, ¿no? Y Aquiles mata a Héctor, ¿no? Si eso es una profecía del potencial de qué pasa después. Y eso es Eneas, después, eso es Eneas, sí, no tengo, no. Bueno, los tres héroes clásicos que yo he desarrollado son claramente Héctor, Ulises en la Odisea, y en Ulises hay una extrema complejidad, ¿no? Muchísimos estudios nos dicen es tan interesante porque es el más complejo de la antigüedad, ya tiene la psicología, porque Ulises habla con sí mismo y habla entre catafrenos y catathumos, es decir, entre, decimos más, la inteligencia racional y el corazón, ¿no? Y otra vez bipolaridad y trata de buscar un balance. Pero los vemos también, los vemos en las producciones incluso de Hollywood, ¿no? Cuando se enfrenta con probablemente se dice el cíclope, en español también, ¿no? Que es otra vez el macho y basta, que solo come y solo toma, ¿no? Y Ulises tiene que programar el regreso. Y bueno, acá se pueden hacer también muchos chistes, porque el regreso de Ulises toma 10 años, y de aquellos años creo que 1 año con la señora Circe y 7 años con la señora Calipsos. Entonces, y hay otros mitos griegos que hablan de sus hijos ilegítimos, entonces los vemos, no es el héroe puro de la paternidad, ¿no? Pero hay estas dos personalidades y la Odisea, muy conmovedor, empieza con Ulises moriría solo para ver el humo que sale de su Ítaca, ¿no? Quiere regresar solo por eso, todos los amores todas las riquezas, le toma y le olvida siempre. Y los pretendientes, ¿no? Del final de la pelea en Ítaca, todos los pretendientes, estos son los machos que solo toman, solo hacen chistes, etc. Cosas muy legítimas, ¿no? Pero no se vive solo de esto, sin futuro, ¿no? Y Ulises
tiene el programa de regresar como padre y como rey. Y Eneas lo vemos en muchísimas ilustraciones clásicas, algunas. Este es Rafael en el Palacio Vaticano, ¿no? Allá está Enea con su papá, la complejidad de Enea. Esto es en Pompey, ¿no? Es muy cómico porque se ve el padre más pequeño. Esto es Rafael. Esto es una de las más famosas del Bernini, una estatua, y vemos esta verticalidad del padre, ¿no? Como la verticalidad del padre en el cielo, el símbolo de Héctor que levanta a su hijo diciendo, tiene que ser más arriba que mí todo, ¿no? Y acá Enea toma a su padre en las espaldas, ¿vale? Y su hijo está acá, y tenemos 3 generaciones en marcha que se van de Troya, ¿no? Y que se van y hay incluso, sí, Anquises, el padre, tiene algo pequeño acá que era muy importante para el mito griego y romano, son los penates, los antepasados, ¿no? Los penates que estaban en el hogar de cada casa y en el templo de la ciudad, etcétera, etcétera. No estamos a hacer un análisis, pero son muy importantes y naturalmente, claro, uno tiene que pedir disculpas a las señoras otra vez, todo en sentido la genealogía masculina, la mujer es casi un auxiliario, ¿no? Pero lo interesante es que tiene una función simbólica y de transmisión de valores, ¿no? Porque los dioses griegos y romanos, como ustedes saben, eran prácticamente no idiotas, sino también histéricos, ¿no? Y no eran ejemplos, ¿no? Eran totalmente irracionales, inmorales. Entonces, las virtudes se aprendían de esta tradición, ¿no? De los padres, etc. Y de los penates. ¿Y qué quedó en la identidad masculina en los siglos, en las lenguas occidentales? Pido disculpa de la palabra penates, de esta identidad. Todos los conocen bien. Las palabras penetración y la palabra pene. No, es decir, un empobrecimiento y una limitación a la función sexual, no perdiendo los valores de transmisión de la coherencia paterna en los siglos, ¿no? Y ahora 5 minutos más simplemente para volver otra vez donde he empezado, es decir, la crisis de hoy, ¿no? Dejamos todo, recordamos solo que en ese sentido decimos criticados a veces alguna literatura sobre ese tema norteamericana, porque en Estados Unidos a veces se ve la historia como relativamente reducida, ¿no? Se habla mucho de esta ausencia de padre, hay pesquisas muy interesantes, pero se habla del siglo XX. En el siglo XVIII, es decir, en el siglo de la Ilustración, todo el análisis de lo que pasa en el siglo es que hay los intelectuales, ¿no? Los ilustrados, son ya casi post-religiosos, ¿no? Seculares, y hacen una crítica a la verticalidad excesiva, pero por la primera vez no solo de la sociedad, no solo de los tiranos o de los reyes que tienen demasiado poder, sino critican en paralelo los excesos del rey y los excesos del patriarca en la familia. ¿No? Por la primera vez, no que se hace una revolución contra el rey, siempre se habían matado los reyes en la historia, ¿no? La nueva cosa es que se trata de matar el rey privado, ¿no? De matar, de abolir, de cortar esta verticalidad de la sociedad
Y en la Revolución Francesa, muy simbólicamente, se corta incluso la cabeza al rey, ¿no? Y lo que es interesante es que por la primera vez no solo aparece, sino se ve que ya está más importante como principio la horizontalidad, que es un progreso, la democracia. No, la tercera palabra de la Revolución Francesa es fraternité, la hermandad. El principio de conexión horizontal en la nueva sociedad moderna y democrática es más importante que el vertical, ¿no? Después, en el siglo siguiente, fundamentalmente, decimonónico, hay la revolución industrial, y si alguien tiene mi edad y experiencia de los años, sí, era antes de la dictadura acá, creó un libro clásico del 68, era Mitscherlich, La sociedad sin padre, un marxista y freudiano alemán, auf dem Weg eine vaterlose Gesellschaft. Y él hizo también, como traté yo, una análisis, una genealogía, decimos, de esta sociedad sin padre, solo que empezó con la revolución industrial, en la cual por la primera vez los padres, que eran los modelos que se veía, ¿no?, en el campesino, o decimos en la familia aristocrática, tú tenías tu padre antes tu ojo, con la revolución industrial se vuelve el padre en una sombra, y solo envía a su familia del dinero. Entonces, cuando se dice la tragedia de hoy, de los divorcios, etcétera, etcétera, que son probablemente excesivos y son tragedias, pero el padre conectado al hijo solo a través de una relación económica ya existía, de alguna manera nació con la revolución industrial, ¿no? Y después tenemos en el siglo XX, claro, las dos guerras mundiales, con las cuales dos generaciones de padres desaparecen. Y cuando traté de este tema en Estados Unidos, siempre había alguien que decía, 3 para nosotros, el Vietnam también. El problema es con la novedad de las guerras modernas, es que son tan radicales, guerras que son también psicológicas, donde se educa solo a matar y a matar, que lo que vuelven, también si sobreviven, no son padres más, son veteranos. Y así en Italia nació el fascismo, de los veteranos que no se podía integrar más, ¿no? Y después del fascismo nacieron otras dictaduras, etc. Y hay, decimos, análisis aparentes, superficiales, que dicen que las dictaduras nacieron de una necesidad de padre, que ya se estaba desmoronando. Nacieron de una necesidad de padre, pero los tiranos no son padres, son machos alfa, ¿no? Toda vez. Y en la segunda mitad del siglo hay la otra desaparición, que no es, decimos, no son los padres terribles, pero incluso los padres materiales que se van, ¿no? Hay un aumento enorme de los divorcios, y a pesar de la modernización del feminismo, gracias, sí, sí, a pesar de la modernización del feminismo, cuando hay un divorcio en cada país, en cada continente, en la mayoría de los casos los hijos se quedan con la madre. Entonces, en el siglo pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, los divorcios que ya existían desde siempre, pero aumentaron del 700%. ¿No? Entonces hay una ausencia que es simbólica, se pierde el padre de todos, porque, bueno, nos quedamos religiosos, sí, pero es un hecho privado, no es más como antes. Hay los padres, les he llamado terribles, los dictadores, que dieron muerte en lugar de dar vida, ¿no? Entonces, desaparición de símbolos, y hay
también desaparición estadísticas de padres, ¿no? Y hoy vemos lo que vemos y, como decía, hay fenómenos muy signos en direcciones diferentes, ¿no? La desaparición de padres tocó un techo, no está aumentando, porque en algunas ciudades ya los padres ausentes, padres biológicos, son 50%. El hecho que cada paternidad, añado solo esto y pasamos a 2 o 3 preguntas, que cada paternidad sea un hecho de cultura, de conciencia y de voluntad, tiene también una buena cara. Esto significa, por ejemplo, que los segundos esposos de una mujer que se recasa, y eso tengo experiencia de décadas como psicoanalista, pueden ser perfectos padres como los padres biológicos, porque el problema es el diálogo y la aceptación cotidiana, ¿no? Entonces, cada paternidad, incluso la legítima, es una adopción. Entonces no hace mucha diferencia en ese sentido. ¿Sí? Eso, ¿no? Gracias.